porque hay una noticia, no podemos empezar el programa sin hablar de esto, lo que es el mayor revés de la Corte, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tumba el paso de la Guardia Nacional al Ejército y no es un asunto fácil de entender. Entonces, Eduardo, ¿nos escuchas? Eduardo, ¿estás por ahí? Eduardo. Bueno, en lo que van revisando qué sucede con Eduardo Sodi, lo que sí les puedo decir es que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena era una de las grandes, pues yo creo que iniciativa sería la palabra correcta, de parte del gobierno federal, una iniciativa del presidente muy personal, muy cercana, que inmediatamente pues, recibió ejercicios en la Suprema Corte de Justicia para determinar si era constitucional o no, y hoy se determinó que se invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Insisto, este movimiento impulsado por el gobierno Andrés Manuel López Obrador, se alcanza una votación de 8 votos en contra, o más bien, ya tenemos a Eduardo, ¿nos escuchas? Sí, Álvaro, los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañas, porque es un tema complejo. Yo creo que esta transferencia de la Guardia Nacional no creo que esté siendo una buena tarde en Palacio Nacional. 8 votos a favor de que no se transfiera, creo que es la forma correcta de decirlo, y 3 en contra. ¿Por qué no nos platicas un poco más, Eduardo, de qué quiere decir, cuáles son las implicaciones para el gobierno federal, pero todavía más importante, qué crees que suceda después de esto? Sí, Álvaro, bueno, lo primero, lo más importante es que recordemos que la ley de la Guardia Nacional estaba previendo que fuera transferida su operación y su control administrativo, organizacional y el control a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué es lo grave y lo trascendente de esta determinación en la ley que hoy se declaró inconstitucional? Pues la militarización del país, ¿no? Sin duda alguna, todos los elementos de la Guardia Nacional iban a estar bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional. El día de ayer comenzó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión de si esta transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena era constitucional o no. Y el ministro José Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto realmente profundo, impecable, muy bien pensado, elaborado, a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que no se nos olvide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es garante de la Constitución y sus resoluciones precisamente deben de estar por el respeto a las normas de nuestro marco constitucional mayor. ¿Qué sucedió? Bueno, a ver, hubo ayer la participación del ministro Arturo Saldívar por muchos minutos, más de lo que normalmente toma un ministro para exponer sus puntos de vista, y de la señora Yasmín Esquivel, con todo y su problema de que parece ser que no tiene una licenciatura adecuadamente lograda. Por lo menos como tú y yo la conocemos, aparentemente. Exactamente. Quienes, bueno, ocuparon demasiados minutos para exponer desde su punto de vista que esta reforma o esta ley que transmitía a la Guardia Nacional a la Sedena sí era constitucional. Se tomaron tantos minutos que, bueno, como la Corte había estado resolviendo otros asuntos, pues la ministra presidente Piña Hernández consideró que debía continuarse esta votación el día de hoy. Oye, pienso, Álvaro, que hoy lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es demostrarle al país su autonomía y su independencia. ¿Por qué lo digo? Porque hay de los 11 ministros, los que fueron designados por López Obrador, que sabemos que son la señora Yasmín Esquivel,
Loreto Ortiz, y el mismo ponente, ¿sí?, González Alcántara Carrancá. Y desde luego todos sabemos que el ministro Saldívar siempre ha estado un poco inclinado en sus decisiones a favor de las reformas propuestas por el presidente. Bueno, pues el día de hoy, 8 ministros, incluyendo 2 de los nombrados o designados o propuestos por el presidente de la República, votaron por la inconstitucionalidad de esta norma. Oye, Eduardo, Entonces, discúlpame, creo que no me gustaría que se nos pasara el bloque sin detallar justamente lo que dijo la ministra Norma Piña, que dice: es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana. Las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva, y cito aquí a Norma Piña, de las autoridades civiles. Para mí esa es la frase más importante. Por lo menos tú eres evidentemente un jurista más logrado, especialista en la materia, pero me parece que esa es la frase que nos tenemos que llevar los ciudadanos. pues mira, la ministra, incluso, entre otras cosas, que dijo así muy sencillo, dijo: el carácter civil que debe regir a la Guardia Nacional está enmarcado en el artículo 21 constitucional, porque aquí textualmente lo expresa nuestra norma en ese artículo 21. Y la ministra así lo estableció, ¿no? Lo mismo hizo la magistrada Ríos Farjat, quienes algunos pensaban que podía haber estado del lado de la presidencia de la República. Simplemente, después de hacer un reconocimiento a la participación y apoyo de las Fuerzas Armadas, expresó que la Constitución es clara al señalar que la dirección de la Guardia Nacional debe ser bajo un mando civil, porque así lo ordena la Constitución. Es decir, los ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad de la norma fueron contundentes y tajantes en que sus consideraciones estaban enmarcadas, Álvaro, en lo que dice la Constitución. Mientras que los ministros Loreto Ortiz, Arturo Saldívar y la señora Yasmín Esquivel, una serie de malabares extraños para decir que la transferencia de la Guardia Nacional al mando de la Sedena no implicaba que perdieran su naturaleza civil. ¿No? Creo que lo que nos está demostrando esta resolución, Álvaro, y es lo que yo quiero dejar muy establecido, es que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que está comprometida con la Constitución y sus funciones. Y lo estamos viendo, y no se nos olvide que hay temas que vienen todavía para que la Corte resuelva. Estamos hablando también de reformas que tienen que ver, reformas electorales, las que hemos hablado días atrás en muchos programas, en muchas participaciones, y bueno, estamos viendo la independencia y autonomía de la Corte, Álvaro. Eso es con lo que nos debemos de quedar, la valentía de los ministros que no están manejados por ningún interés político, ni siquiera por alguna deuda mal pensada o mal comprendida. Sí, algún compromiso. Exactamente. Entonces, Liliana te quiere hacer una pregunta, Eduardo. Sí, por favor, muy rápidamente, Liliana, Eduardo, porque nos queda como muy poco tiempo, pero sí quería saber tu opinión respecto a la postura que tuvo el ministro Saldívar en 2018 y ahora. Muchas críticas, sobre todo en las redes, respecto a este cambio de postura. Como tú dices, se habla de malabares en estas justificaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a mí me da mucha pena el ministro Arturo Saldívar, porque las consideraciones que tuvo ayer y hoy, que pidió la palabra nuevamente para sostener su punto de vista, hoy volvió a pedir la palabra, son precisamente en contra de lo que acaba de sus pensamientos y argumentos que tuvo en una resolución que también tenía que ver con la postura de las fuerzas militares y las fuerzas civiles, en donde él estableció que debería haber una división, porque la Constitución así lo establecía. Eduardo, yo no lo puedo entender y es una crítica realmente como abogado. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Antes de que nos corte